Bien, gracias, saludos. Dios le bendiga siempre y gracias por estar aquí con nosotros. Coméntenos, hermanos, para que nosotros podamos también tener la certeza de que ustedes están aquí con nosotros, con un emoji, con una manita o algo para que pues tengamos esa comunicación también en este medio digital. Bueno, le damos la bienvenida al padre Héctor. La silla es suya. Mucho gusto, la silla me Bienvenido. estaba esperando. Yo pensé que era una transmisión así como de misterio, pero De no, no, misterio, no, no ¿no? era de Aquí misterio. está, el misterioso ha llegado. Bueno, Bienvenido, mira, padre. qué bonito cómo hemos arreglado aquí. Mira, Saúl se ha inventado, no, no ha inventado, sino que ha creado una pequeña escenografía porque hoy estamos en este mes especial, ¿no? El mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia en el que pues todo el tiempo tenemos que leer la Biblia. Pero este mes tiene una particularidad porque se nos invita a que podamos leer más la palabra y reflexionar también en torno a ella, porque celebramos también a uno de los grandes santos de la iglesia que tienen una importancia en el tema bíblico y es San Jerónimo, que lo Bueno, celebramos el 30 de este mes de al septiembre final de también. septiembre, ¿no? Exactamente. Entonces, Entonces, a es eso se interesante. debe que hemos puesto pues este pequeño altarcito aquí, que nos recuerda Ujú. pues que Dios está con nosotros y la palabra pues está también, que es Cristo. Bueno, yo creo que todos en un momento de nuestra vida nos hemos encontrado con la palabra de Dios. Muchos, quizás en el catecismo, cuando fuimos a las primeras catequesis de la primera comunión, de repente ahí nos presentaron la Biblia, comenzamos a ver historias de la Biblia. En fin, yo creo que hay niños y niñas que están también con nosotros ahorita, que nos están viendo, y también a ellos la catequesis les van abriendo también ese espacio, ¿no? De la Biblia. A nosotros, bueno, desde mi experiencia puedo decir también de que es una manera de ir pudiendo transmitir la fe cuando se nos va enseñando la historia de la creación, los días en que Dios fue creando todo lo que nosotros ahora conocemos que existe. Entonces, el acercamiento a la palabra en nuestra vida cristiana está presente y a nosotros, especialmente cuando estamos pequeños, tenemos como ese acercamiento a la palabra, quizá no de una manera académica, sino más vivida, comprendida, y que poco a poco a lo largo de nuestra vida cristiana también se va aprendiendo. Y como ya lo han dicho también los documentos de la iglesia, la palabra es un lugar de encuentro, donde no solamente es letra y memorización, sino que es verdaderamente una palabra que da vida. Y por eso es, Saludemos a sí, algunos hermanos que veo yo que algunos hermanos se han conectado y ya nos ya han comenzado a están con escribir. nosotros. Qué bueno. Saludamos a nuestra hermana Katia Carranza, que está también con Hola nosotros, Katia, a nuestro hermano David Rivera, David, bendiciones mucho hermanos, gusto. dice, Dios le bendiga. Nuestra hermana Marina Orellana también, muchas gracias por estar acá. Buenas Mucho noches, gusto dice. hermana Marina, Dios la bendiga. Dice nuestra hermana Astrid Tejada también, saludos Astrid, mucho hermanos. gusto también, como siempre, ¿verdad? Pendiente de este momento de reflexión y de encuentro. Gracias por estar acá. También nuestro hermano Anthony Chávez dice saludos desde Acajut, la parroquia San Francisco de Asís. Saludos a Dios le bendiga, hermano. Cajutla, a la comunidad muy próspera, ¿verdad? Y muy bendecida, pues, de Acajutla. Dice nuestra hermana Rosy Martínez de Cepeda, saludos padre Héctor y hermano Saúl. Muchas gracias Gracias, hermana hermana. Rosy. Igual, les Dios la saludamos con mucho bendiga. afecto. Dice nuestro hermano Ronaldo Giovanni Orellana también, saludos. Muchas gracias hermanos por Bueno, estar aquí, bueno, hay varios que están acompañándonos. conectados. Mira, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es bien interesante. En el numeral 101 dice que en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a la encarnación prácticamente del que es la palabra hecha Y carne el verbo se hizo carne, dice y el habitó entre Evangelio de San Juan. nosotros.
Sí, entonces es bien interesante cómo en este tiempo pues se nos invita a profundizar acerca del conocimiento de la Biblia. Yo creo que estábamos hablando un poquito antes que podíamos comentar y yo sí creo que es bueno saber un poquito los orígenes, la lengua en la cual se comenzó, se escribió la Biblia, en fin, un poquito de historia. Exactamente. A mí siempre me ha llamado, bueno, de hecho me ha sorprendido el hecho de que Dios Ujú, haya querido transmitir su voluntad en un lenguaje humano, así como usted lo ha dicho hace poco, y da un poco de, de, de nostalgia el hecho de darse cuenta que Dios en su misericordia ha querido transmitir lo que Él es a través de la palabra humana, el lenguaje humano, y como usted ya decía también a través de la historia que comienzan a relatarse todos estos sentimientos que de Dios han recibido el pueblo de Israel y que comienzan a plasmar. Nos decía un maestro en el seminario, la Biblia no vino en un matate, nos decía, ya hecha, ya fabricada, ujú. sino que tiene que ver con la historia de un pueblo. Es en desarrollo, como las noticias, Exactamente, ¿verdad? Que comienzan exactamente, pero van en desarrollo. que poco a poco se van desarrollando y cosas que en un momento no se comprendían, luego se van comprendiendo. Entonces, darnos cuenta de lo que tenemos ahora como la Sagrada Escritura es toda la historia de salvación. Y es como los hombres han ido también plasmando toda esta palabra. Y entramos al tema Ujú. de la inspiración y de la revelación de Dios. Es decir, Dios que se revela a su pueblo y el hombre que recibe esta revelación y la acepta como suya y luego que va de generación en generación transmitiendo estas verdades de fe. Entonces, es fascinante el mundo bíblico porque Fascinante. nosotros nos damos cuenta también, y nos decía un maestro, de hecho, a Ujú, nosotros también, Dios habló en hebreo, nos decía. ujú. Entonces, con esto podemos decir también de que la Biblia comenzó a escribirse en lengua hebrea, que era la lengua pues, del pueblo y la comunidad que en ese momento comenzó a recibir estas revelaciones, la transmisión de la fe. O sea, la revelación tiene en la historia, sabemos que ante todo, pues la palabra de Dios es comunicación. Entonces Exactamente, hay siempre un emisor, alguien que emite un sonido, una palabra, hay alguien que la recibe, que somos nosotros. Ahora, el medio a través del cual se recibe, ahí viene ya la historia, ¿no? Cómo Dios ha hecho, pues, esa historia fascinante, como tú decías, del pueblo de Israel. Y ahí ha ido revelándose. Primero ha ido como a través del pasapalabra, digamos, de un papá a su hijo, exacto, del hijo al nieto y así, ¿verdad? Hasta llegar a los últimos y hasta llegar a nosotros. exacto. Y luego, pues, la otra mediación es a través de la historia realizada en Jesucristo. O sea, Jesús, la palabra dejó de ser palabra anunciada por medio de profetas a ser palabra anunciada directamente por aquel que es la palabra. O sea, se vino Exactamente. directamente Él a estar en medio de nosotros. Eso Sí, es bien la interesante. encarnación del verbo, de la palabra, o sea, es una cosa El logos, maravillosa, como dicen el los logos, hebreos, ajá, exactamente. los griegos, Es ¿verdad? decir, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, ahora ya no se transmite a través de los profetas, sino que Él mismo viene Él a mismo hablar. viene a hablar y nos dice Ya no ocupa otros medios, sino que viene Él Él mismo. mismo. Ujú, ya no hay medios, Por eso, no hay intermediarios. exacto, por eso con razón se Ujú. dice que el cristianismo no es una religión del libro, sino una religión de la palabra. De la palabra y de una persona, esa Exactamente. persona de Jesucristo. Claro, ya cuando hablamos de cómo llegamos hacia el Padre, pues sí, Cristo es el mediador, ¿verdad? Por excelencia. O sea, y también a través de Él es que logramos la salvación. Pero bien interesante, fíjate, Monseñor Romero nos decía algo bien interesante con respecto a esto, que la Biblia, decía él, la Biblia sola no basta, es necesario cuidarla, presentada por el magisterio vivo que Cristo dejó en la iglesia. Perdón. Y con eso, en uno de los recientes comunicados, el arzobispado dice, junto con todos sus sacerdotes, juramos de nuevo nuestra fidelidad a la palabra de Dios y al magisterio de la iglesia. O sea que la Biblia no viene sola, sino que viene con una enseñanza. Y esa enseñanza que se dio primero a través de los profetas y
los sacerdotes del templo en Israel y los escribas y doctores de la ley perdón, en las sinagogas, ahora pues ha pasado a través de Jesucristo y los apóstoles y ha llegado a nosotros, ¿no? Y nosotros, qué dicha la que tenemos de poder tener la palabra de Dios, que ha sido la palabra que Dios ha comunicado a los hombres, pero también tener el magisterio, es decir, que nos Sí. va ayudando también a que nosotros vayamos comprendiendo esta misma palabra. Y creo que esa es una riqueza grande que la iglesia tiene y por eso con razón se dice, la fe de la iglesia está la palabra de Dios, la Sagrada Escritura y el magisterio, Van porque son, juntos. exacto, porque allí están las verdades que no han sido inventadas, sino que han sido vividas y que se han ido Sí. transmitiendo desde los primeros tiempos. El magisterio tiene que ver con la interpretación que se le fue dando desde el principio a la palabra de Dios y que esa interpretación no la vamos a cambiar. Prácticamente ha venido enriqueciéndose a través de la teología, que es la reflexión acerca de la palabra, pero definitivamente el sentido original de la escritura permanece intacto. O sea, no podemos cambiar lo que ya Dios ha dicho. De tal forma que lo que la iglesia puede enseñar es lo que Dios ha dicho, no lo que la iglesia está diciendo, porque la iglesia solo puede hablar en la medida que escucha a Dios, escucha la palabra. La iglesia solamente es el depósito de la fe que cuida y que también ayuda a que sus hijos puedan ir comprendiendo precisamente la voluntad de Dios. Bueno, y saludemos a otros hermanos que también se han conectado seguramente, y no sé si tú tienes algunos todavía por ahí. Bueno, saludamos también a nuestra hermana Alejandra Tejada, que está con nosotros siempre. Le Gracias, hermana. saludamos, hermana, gracias por estar aquí. Nuestra hermana María Daisy Díaz también. Mucho Le gusto, saludamos, Daisy. buenas noches, dice. Y les invitamos a todos los hermanos que están conectados con nosotros a que nos escriban presente, aquí estoy con ustedes, Muy para que bien. nosotros les tengamos esa certeza de que pues están con nosotros, porque solo podemos ver quiénes están conectados, pero no sabemos quiénes Ujú. son los que están conectados. Entonces sería Sí. Ahorita, bonito ¿cuántos que tenemos? tenemos ahorita a 10 personas 10 personas. conectadas. Muy bien. Bueno, decirles que hoy estamos tocando un poquito ese aspecto de la Biblia, estamos tocando algunos elementos que giran en torno a ella, y porque estamos en el mes de la Biblia, De en la el mes de Biblia. la palabra de Dios especialmente. No podemos decir que solo este mes, ¿verdad? Así como para el Día de las Madres o el Día del Papá, pues no vamos a decir que solo el día propio va a ser, sino que es todos los días. Pero de manera especial la iglesia le pone énfasis a celebrar, digamos, este aspecto de la palabra en el mes de septiembre. ¿Verdad? Así es. Y por eso, como ya el padre lo decía, y para todos ustedes también que están con nosotros, es importante ir afianzando estas verdades, estos datos que nos pueden ayudar a acrecentar y a fortalecer nuestra fe también. Porque a veces hay Ujú. bastantes confusiones en cuanto a los libros de la Biblia, que cuántos son los que tenemos nosotros como iglesia católica, que cuáles son los que tienen nuestros hermanos separados. Entonces a veces hay bastantes Bueno, y a todo eso, confusiones y ¿cuántos ahora libros tiene la Biblia? Porque hay un poquito exacto, de... de confusión, que Ajá. cuántos son. Bueno, decimos que la Biblia está constituida, como todos lo sabemos y como se nos dice también en la catequesis, por el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 46 libros y en el Nuevo Testamento tenemos 27, lo que hace 73 libros que la Libros. iglesia En otras ha aceptado. palabras, la Biblia no es un libro en sí, porque Exactamente. Biblia significa en sí libros. Libros. La palabra Biblia significa libros, quiere decir una colección de libros, es una biblioteca, ¿no? Es, Porque es una pequeña biblioteca de libros. y todos escritos no a la misma vez, sino que cada uno escrito en su época y en su tiempo, en su cultura. Por eso es una riqueza. En la Biblia podemos encontrar, como ya decíamos anteriormente, una historia fascinante. Y Y no es un libro de ciencia o de tecnología, porque muchos quieren decir, bueno, si Dios es Dios, realmente hubiera hablado de tantas cosas que iban a venir, ¿no? De la tecnología o del origen, pues sí, del espacio y todo lo que está descubriendo la NASA, ¿verdad? Con el Hubble y todo eso.
Pero ¿qué es lo que pasa? Por qué la Biblia no es un libro donde tenemos que buscar las respuestas Científico. científicas? Pues la Biblia que ha sido transmitida para que nosotros podamos creer verdaderamente en el Hijo de Dios y que nosotros también podamos acercarnos a Él y comprendamos a Dios como Padre, no Ujú. como alguien que da este, explicaciones científicas, que eso no quiere decir que a Dios no le importe todo lo que tenga que ver con la razón, porque al final la fe y la razón, como ya lo decía el Papa San Juan Pablo, ¿no? San Juan Pablo Fidete II, Ratio. son las dos alas para Ujú. poder llegar al conocimiento. Entonces, nosotros nos acercamos a la palabra y Dios habla precisamente en la palabra y en la Biblia para la salvación de toda la humanidad. Sí, y es interesante también porque se quiere pues analizar la Biblia de temas que han surgido posteriormente. Por ejemplo, se puede decir que la Biblia es un libro machista. ¿Podríamos decir eso? No, no podemos decir Ujú. eso, que la Biblia en ningún momento es un libro machista. O, Tenemos que, o o- antimujer. ajá, como que está en contra de la Ajá. mujer porque oprime a la mujer y todo eso. Pero tenemos que tener en cuenta, primero, la cultura, el tiempo en que todo esto, pues, se escribió. O sea, Exacto, la estamos hablando manera de de siglos. concebir la La cultura de realidad, aquel el tiempo. mundo, el hombre, o sea, todas las cosas. No podemos juzgar con nuestro pensamiento el pensamiento que en ese momento, que ha sido hace Ujú. muchísimos años, Exactamente. Y a siglos, pesar de eso sirve como un libro de mucha luz precisamente sobre los temas que están surgiendo hoy, exactamente, ¿no? por los Precisamente por antecedentes el que hay. amor que debemos a Dios, el amor que nos debemos entre nosotros, la aceptación y la inclusión de las personas que debemos tener. Pero no podemos hacer hablar a la Biblia al estilo de ahora porque la revelación ya se dio, ¿verdad? No podemos cambiarla. Lo que sí podemos hacer es tratar de seguir esa voluntad de Dios expresada allí, que es muy diferente, ¿no? Y por eso la Biblia no solamente tiene un sentido literal, es decir, que nosotros vayamos a querer cumplir por cumplir. Ujú. Y hace unos días reflexionábamos con mi mamá el hecho de que decía, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y que nosotros a veces en nuestro afán, a veces quizás de soberbia o de negación de la fe, queremos encontrar o hacer o poner en evidencia a los demás que la Biblia es equivocada, que Dios es O hacer la mentiroso, o que Biblia no sé como una qué, piedra, ¿verdad? Cada versículo es una piedra que vamos a ocupar contra alguien o contra contra alguien, algo, ¿no? exactamente. Entonces, de ninguna manera. Por eso es que quizás la forma de abordar la Biblia es la clave para no tomar la Biblia como motivo de división entre nosotros, por ejemplo, que somos católicos versus iglesias evangélicas u otras iglesias que han surgido, u otras religiones, por ejemplo. eh, no podemos tomar la Biblia como un elemento de violencia, ¿verdad? Para que nos Exactamente. divida o tomar la Biblia como piedras para lanzarlas contra alguien diciéndole, pero también dice tal cosa y también dice tal cosa y la Biblia, eso no está en la Biblia, cosas así, ¿no? Solamente como un debate que de Ajá. nada nos A ver saca, quién gana. a ver O quién sea, gana. aquí no es cuestión de ver quién gana, más bien que tengamos humildad y asumir la palabra de Dios que está ahí, ¿no? Así es. Ajá. Y es que a veces, y nosotros podemos darnos cuenta, o sea, en la vida de Jesús, porque Él que viene a dar verdadero cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho, nos demuestra Él con su vida, sus obras, sus palabras, su manera de ser, la dignidad de la persona, hombre y Ujú. mujer. Es decir, Exactamente. Jesús viene a enseñarnos de qué se trata la vida y cuál verdaderamente ha sido la voluntad de Dios desde el principio. Pero nosotros no podemos decir que los seres humanos no tienen errores. Es decir, Claro. los que recibieron también la revelación tenían defectos y no eran personas Eran humanos, ¿verdad? perfectas. Eran personas limitadas, eran personas, muchos con poca cultura, y a pesar de eso Exacto. Dios los utilizó como intermediarios para que esa palabra llegara a nosotros, ¿no? Por eso debemos nosotros verdaderamente conocer el significado profundo de qué es lo que se está diciendo, por qué se está diciendo, cuándo se está diciendo y cómo se está diciendo también. Bueno, también quizás lo último porque el tiempo se nos termina, pero sí es interesante, por ejemplo, am, hablábamos, por ejemplo, la palabra canon, Sí, el canon bíblico, que tanto que se habla
qué significa canon y por qué es importante esta lista de libros que surgió y que luego se aumentó, cómo fue que se aumentó y por qué es que la Biblia consta de 73 libros y no de 60 y tantos, ¿verdad? Como en 66. en otras religiones. Este, tenemos que tener en cuenta que los primeros cristianos adoptaron la Biblia que la comunidad judeo-cristiana había adoptado como suya después de que la comunidad judía había adoptado la Tanaj, que era la Biblia judía, podemos decir, y que solamente había aceptado como inspirados y revelados Ujú. por Dios solamente 39 libros En el Antiguo en el Testamento, Antiguo ¿no? Testamento. Entonces, ¿y por qué no habían aceptado los otros 7 a los que nosotros llamamos deuterocanónicos? Y una de las razones principales por los cuales la comunidad judía una parte de la comunidad judía no había aceptado estos 7 libros que después la misma comunidad judía de Jerusalén también había aceptado, es porque habían sido escritos en griego. O sea, en otras palabras, estamos hablando en cuestión de nacionalismos, ¿no? Porque, Exacto. digamos, los israelitas que vivían en Israel, como decir, los salvadoreños que estamos aquí en el país, digamos, los libros que habían surgido ahí entre la población salvadoreña del Salvador, para ser más exactos, Los los queridos. aceptaban, digamos. Exacto. Pero si surgían libros en los salvadoreños que estaban en Estados Unidos, Exacto. como que no querían No aceptarlos. tenían Pero son como tanta salvadoreños también. relevancia. Son Exacto. salvadoreños también y también ellos han recibido revelación. Entonces también los que estaban en la zona griega, que por distintos motivos se habían dispersado como comunidad, pero Exacto. permanecían fieles a la palabra, entonces claro, ellos también, También ahí habían también Dios se recibido, reveló exacto. y se escribió también esa historia, ¿no? De la salvación. Exacto. Entonces vemos como todos estos sentimientos humanos van interviniendo Sí. también. O sea, la historia no ha sido perfecta. Ujú. Y Dios, como dice San Pablo ya muchísimos años después, miles de años, Dios interviene para bien de los que aman, a pesar de todas las cosas que Pero pasan. hoy vamos a dejar una cosa muy importante, muy interesante, que debemos aprendernos para saber cuáles son los libros que se agregaron y que están en el canon bíblico católico y que son los que aceptamos nosotros también. O sea, porque eso fue una discusión entre hebreos, ¿eh? Entre hebreos. Entre hebreos. Sí. Posteriormente vino Jesucristo y ya vino también los nuevos libros del Nuevo Testamento, pero tú me decías una palabra larga que puede ayudarnos a recordar esos libros. Vamos a ver, enséñanos por favor eso. La palabra es, para aprenderse los 7 libros deuterocanónicos, es Tohusa Eva Mama. Tohusa. Tohusa Eva Mama. Ajá, Y es como una palabra larga para poder decir. To es Tobías. Ju es Judith. Judith, ajá, Judith. Sa es sabiduría. Tohusa es eclesiástico. Va. Ba es Baruch. Y Ma es primera y segunda Macabeos. Ok, bueno, entonces, y de regreso, mama, mama. no funciona, de regreso no podemos aprender. De regreso no funciona. Es más enredado. Es más enredado, pero es como una técnica, una manera para poder aprenderse. Bueno, escríbanlo por favor ahí. Tohusa Eva Mama. Bueno, eso nos va a quedar ahora porque es muy importante en cuanto que son los libros que no están incluidos en la Biblia evangélica, ¿no? En la mayoría, prácticamente en todos los libros. Sí, todos esos no están incluidos. Y también una parte de Daniel. De Daniel, ajá, sí, pero eso ya es más fácil son decirlo. Partecitas, son versículos. Algunos capítulos o versículos. Pero entonces, por último, repitamos otra vez esa palabra extraña, pero que se nos va a quedar ahora. Es Tohusa Eva Mama. Bueno, lo voy a decir rápido. Tohusa Eva Mama, ¿verdad? Sí, Tohusa Eva Mama. Más rápido. Tohusa Eva Mama. Esas son las 2 letras que nos ayudan a identificar el libro. En el caso del eclesiástico, me parece que solo es la E, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice Tobías, Judith, eclesiástico, sabiduría, eclesiástico. O sea, 2 libros sapienciales muy importantes. Sí. Luego, Baruch.
porque es con B grande, ¿no? Ujú. Y luego está Mama, que es Macabeos 1 y Macabeos Macabeo 2. Ahí hoy sí que aprendimos Ahí cosas sí. buenas, ¿verdad? Interesante. Bueno, ahí después yo les voy a hacer un cantito, pero ya de Nuevo Testamento. Oye, Sí, cuando cabal. Para ir para aprendiendo aprendernos las de cartas de forma San Pablo, sencilla. ahí lo vamos a aprender. Pero hoy vamos a quedarnos ahí con respecto a la Biblia, Sí. porque realmente la Biblia es un libro enorme, Y tiene, amplio. hay muchísimo que La decir. próxima transmisión vamos a seguir tocando puntos interesantes, curiosos de la Biblia. Pero ahora pues quisiéramos también recordar algunos acontecimientos eclesiales, ¿verdad? En estos fin de semana eh, que viene vamos a tener una asamblea diocesana muy importante, cada año la hacemos, consta de 2 días, pero no van a ir seguidos, son 2 sábados, este sábado que viene y el siguiente. Son asambleas diocesanas de pastoral donde todas las pastorales, movimientos, asociaciones, fuerzas vivas de toda la diócesis nos reunimos. Cada parroquia va a llevar 10 personas. Nosotros vamos a llevar 10 del consejo parroquial porque son representantes de las distintas pastorales y allá nos vamos a dar cita en Izalco, por cierto. Va a ser allá en Dolores, Izalco, donde nos vamos a dar cita el próximo sábado, el primer día de encuentro. Va a estar muy interesante. Se ha estado organizando con mucho cuidado y también hay personas que van a venir a darnos temas interesantes respecto a la realidad del país, analizar un poco el camino que está llevando nuestro país y luego también ya discusiones sobre la forma en que queremos iluminar esa realidad con la palabra que hemos estado hablando ahora, que es luz para nosotros, lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y eso nos va a ayudar un poquito a dilucidar también cómo vamos a- a ir progresando en la elaboración del otro plan pastoral, ¿no? Entonces allí vamos a estar participando. Para nosotros siempre es motivo de aprendizaje el ir dando pasos a nivel diocesano y que todos los hermanos que están en las distintas parroquias tener ese acercamiento como iglesia diocesana y tener un mismo corazón, un mismo sentir y buscar la comunión de la que se ha hablado, de lo que se ha hablado en este tiempo, la comunión, la participación, la misión y La darnos cuenta, sinodalidad, la ¿no? sinodalidad, que todos somos importantes en la construcción del reino. Y hoy esta jornada de pastoral, que como ya lo decía el padre, se ha venido realizando año con año, es para nosotros motivo de apertura también al Espíritu Santo y que toda la diócesis con sus sacerdotes, su obispo, todo el pueblo de Dios pueda ir recibiendo lo que el Espíritu Santo quiera ir realizando. Por eso es que nosotros no Ujú. estamos ajenos a lo que en el país pasa, a la realidad social y política que nos toca vivir porque somos ciudadanos y estamos pues en este mundo y nosotros como cristianos también debemos contribuir Así es. a la construcción del reino de Dios en esas realidades. Entonces, nosotros no nos quedamos indiferentes ante la realidad de la Sí, sociedad. estamos en medio de esta realidad y la palabra de Dios es pues nuestra luz Nuestra luz. y nos ayuda a ubicarnos, a adentrarnos en esas realidades para transformarlas, transformándonos primero nosotros, evidentemente. Hablábamos en la Vicaría Pastoral sobre esto y decíamos que así como el Papa ha urgido un sínodo sobre la forma de hacer sinodalidad, Ujú. la forma de sinodal de la Iglesia, decía que esta jornada era acerca de la pastoral. Era una jornada pastoral acerca de la De la pastoral. pastoral. Entonces es interesante porque vamos a tocar esos puntos, ¿no? Claro, no podemos adelantar porque no hemos entrado todavía, pero ya la próxima semana ya les podemos contar cómo ha estado, Sí, porque vamos a estar en las entrañas de la situación. los temas que se trataron, los avances, Claro. las conclusiones y estaremos Les informando vamos para a traer las todos buenas ustedes de noticias. aquí. Ajá. Ahí de que pendientes para la próxima. Vamos a saludar a los últimos que se nos han conectado y vamos a ir cerrando nuestra transmisión. Sí, saludamos a nuestro hermano Eduardo Cermeño, Mucho gusto. a nuestra hermana Gladys Maldonado de Argueta. Mucho gusto. Es una prima. Saludos, dice el padre. Viven, parece que en Soyapango. Un gusto saludarte. Que Dios te bendiga, Gladys. Es prima suya. Es una prima, sí. Ajá. También nuestra hermana Glenda Cortés dice buenas noches, saluditos, Glenda, bendiciones, mucho padre gusto. Héctor. Dios la Eh, bendiga.
También nuestra hermana Marta Jurado, que dice, Jesús incluyó a las mujeres que les ayudaban con sus bienes y servicios. Así, Claro. exactamente. Vamos a seguir tocando ese punto, porque cuando dijimos que si es machista el texto bíblico, pues no podemos juzgarlo desde hoy hacia atrás. Pero sí podríamos ver cómo Jesús incluyó a todos, especialmente a los más pobres, no Así es, importando el género, porque allí no estábamos hablando de género. Él viene a salvar a la humanidad a la entera, ¿no? humanidad en todas sus Entonces, dimensiones, en su gracias por totalidad. esa reflexión Sí. y bueno, pues nos vamos quedando aquí, tal vez si nos haces una pequeña oración para darle gracias a Dios por esta transmisión y por los hermanos que han estado conectados, que les sugerimos que compartan esta transmisión para que otras personas, ya sea en el día, en la noche, nos puedan ver o en la tarde de mañana, nos puedan estar viendo. Solamente saludamos a los últimos, a Sí. nuestra hermana Jennifer de Carranza, que le manda de Jenny, Génesis, un gusto, Génesis, ¿cómo estás? a nuestra hermana Lucita de Iraeta también, saludamos, Lucita, mucho gusto, a nuestro hermano Alex León Ventura, mucho gusto. nuestra hermana Minta Rodríguez y por Hermana último, de la Guardia del Santísimo, sí, ¿verdad? Hermana nuestra hermana Minta. Marta y nuestra hermana Gladys Maldonado también. Un Muchas gusto, gracias. Dios las bendiga y Dios les bendiga en sus hogares y pues oramos por ustedes, por favor ustedes oren por nosotros en esta iniciativa que hemos tomado de la voz del buen pastor. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer esta pequeña oración para poder encomendarnos a Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos concedes de poder hacer familia a través de estos medios. Te ponemos en tus manos a todos los hermanos que hoy han estado con nosotros y a todos aquellos que siempre están pendientes de nuestra transmisión, por todos los que tienen alguna dificultad o padecen alguna enfermedad, para que tú, Señor Jesús, puedas concederles la sanidad. Te pedimos también a ti que en todo momento nosotros siempre podamos hacer tu voluntad y tu palabra, que da vida siempre esté para nosotros, enseñándonos el camino del bien. Y a ti, Madre María, te pedimos que intercedas por nosotros y nos ayudes cada día a ser mejores discípulos de Cristo y poder ser obedientes a las palabras del Padre Celestial. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y como siempre hemos estado reunidos en el nombre de la Santísima Trinidad del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Ojalá que nos podamos ver siempre como hoy, con alegría y reflexionando siempre palabra de Dios y acontecimientos eclesiales. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, que tengan un buen descanso y primero Dios nos encontramos el jueves. Dios les bendiga.